Saludos y bendiciones. Qué bueno es estar juntos en nuestra aula virtual de Acabi. Dios les bendiga, que Dios les guarde. Es un placer estar con ustedes. En este día vamos a aprender un poco acerca de las tradiciones y el cristianismo. Esta es la segunda clase de este curso, las tradiciones y el cristianismo. Recuerde que Acabi, la Academia de Capacitación Bíblica, tiene como único fin respaldarse en el texto de la palabra del Señor que dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, porque en nombre del Señor proclamaré. Deuteronomio capítulo 32, verso 2. De ahí es donde voy a estar hablando ahora de las tradiciones y el cristianismo. Y como siempre tengo que decirle, perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido, porque voy a hablar de este tema. Así que acompáñenme en los próximos minutos para hablar acerca de la Navidad. Voy a estar hablando de la Navidad en esta tradición, todos los elementos, lo que conlleva la Navidad. Así que lo vamos a estar analizando y vamos a estar viendo al final del video si es bueno o no es bueno celebrar la Navidad y el por qué la celebran unos pueblos, unas personas y otros pues como que se molestan. Vamos a ver así en nuestra academia bíblica, vamos a ver de qué se trata. Empecemos. El peor enemigo que nosotros tenemos es el comercio. El peor enemigo de la Navidad que se tiene es el comercio. Se ha comercializado todo. Entonces esto es lo que lleva a una situación de decir, se acerca el mes de noviembre, diciembre y enero, y todo eso está hablando de billete. Está hablando de dinero, gente endeudada. Así que vamos a ir analizando todo lo que tiene que ver con la Navidad, la tradición de la Navidad. Empezaremos por este señor muy conocido por la mayoría, por no decir por todos, el famoso Santa Claus o Santo Claus, como le dicen todos, el Papá Noel, el viejito Pascuero, o también San Nicolás, que son algunos de los nombres por los cuales se conoce universalmente a este personaje mitológico. ¿Por qué mitológico? Porque no existió tal y como nos lo presentan hoy en día. Así que vamos a estar viendo esta cultura navideña y de este personaje que trae regalo a los niños la noche del 24 de diciembre. Entonces, este señor tiene su historia porque está basado en un personaje que sí existió, un obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás. San Nicolás es conocido, San Nicolás de Bari. Él vivió en el siglo IV, por allá en lo que hoy es Turquía, en Anatolia. Entonces ahí tenemos a este personaje, San Nicolás. Era durante la Edad Media fue uno de los personajes más venerados entre los cristianos. Fue un hombre muy respetado, San Nicolás. Bueno, veamos quién fue San Nicolás, de dónde viene todo esto. Todo está basado en otra historia. ¿Ok? San Nicolás, la historia de San Nicolás está basada en otra historia de un hombre muy pobre que tenía 3 hijas, las cuales no podía casar porque este hombre no tenía la dote necesaria para dar a sus hijos en casamiento. Entonces, de acuerdo a la situación que se está viviendo por aquellos siglos, al parecer las muchachas iban a ser condenadas a ser las solteronas, o sea que nunca se iban a poder casar. Por esta razón, cuando Nicolás se enteró de esta necesidad emocional, financiera, social que estaba pasando esta familia, él decidió entrar por una de las ventanas de una manera secreta y ponía de acuerdo a la edad, cuando ya estaba llegando la muchachita, que era tiempo de casarse, él llegaba y le ponía monedas de oro. ¿En dónde? En los calcetines. De ahí nace la tradición de que usted o familiares, amigos, están poniendo
botas navideñas, botas de tela, y las ponen sobre la chimenea. Ahora, ¿por qué la ponían en la chimenea? No es que las muchachas estuvieran esperando el regalo. Lo que pasa es que en el invierno la ropa no se secaba. Cuando se lavaba, entonces las ponían cerquitas donde estaba la chimenea para que se secaran durante la noche. Y ahí era donde él llegaba, San Nicolás, y de una manera secreta ponía el dinero, se iba, desaparecía. Y entonces ahí tenemos ahora la vida de San Nicolás ayudando a otras personas. ¿Para qué? Para que puedan ellos salir adelante y esta muchacha se puedan casar. De ahí nace la tradición. En un futuro ya se fue poniendo ¿qué? Calcetines o botas para que ahí se pongan los regalos, pero todo viene por una situación de unas jovencitas que no tenían la dote para casarse. San Nicolás fue el primero que hizo eso. Con el tiempo, la imagen de Nicolás llegó a la de Santa Claus o Santa Claus o Santo Claus alrededor del año, fíjese nada más, hasta el año 1624, cuando los inmigrantes holandeses fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, New York. Obviamente llevaron con ellos sus costumbres y sus mitos. Cada vez que alguien está migrando o que está emigrando, que está llegando a un lugar, por obvias razones lleva sus costumbres, sus mitos y sus verdades. Así que ahí fueron los inmigrantes holandeses que llevaron esa tradición. A mediados del siglo XIX, este Santo Claus estadounidense pasó a Inglaterra y de ahí a Francia, donde se fundió con un hombre que ellos ya tenían, Bohème Noël, que es el origen de Papá Noel, quien tenía un parecido físico a Santa Claus, pero vestía de blanco con vivos dorados. Así que ya está viendo en el siglo XIX que en Francia ya se tenía un personaje que hacía prácticamente la misma función que estaba haciendo San Nicolás o Santa Claus acá por Estados Unidos. A fines del siglo XIX, desde ahí se empezaría un anuncio publicitario. Yo empecé esta clase con el mayor enemigo de la Navidad es el comercio. Bueno, a finales del siglo XIX, el anuncio que se empezó a hacer a través de la compañía Lomen Company es que ellos empezaron a decir, junto con otra compañía muy grande que se llama Macy's, y por allá en 1926 llegaron a un acuerdo comercial porque la compañía Lomen Company, ellos estaban popularizando los renos navideños que hoy conocemos. Por eso vemos que el trineo de Papá Noel es jalado por unos trineos. ¿Qué es lo que pasa? Que esta compañía Lomen vendía renos. Entonces llegan a un acuerdo con Macy's y hacen el famoso desfile que se lleva a cabo todavía en Nueva York, de donde procede el anuncio publicitario del que el carruaje del Santa es jalado por renos. De ahí viene esta tradición por un acuerdo comercial. Ahí ustedes van a mirar ahora en su pantalla unas imágenes que datan de 1855 y de 1881 de cómo se concebía a San Nicolás o a este famoso Santo Claus o Santa Claus. Se cree que fue por allá al principio del siglo XX cuando la empresa Coca-Cola le encargó a este pintor, a Harold Sudblom, le encargó que hiciera a Papá Noel de una manera bien amable y que fuera creíble, que no quedara en el mito. Entonces, se cree que fue este pintor quien pintó, diseñó a Santo Claus o a Papá Noel, como lo conocemos hoy, con los colores de la compañía rojo y blanco. Rojo y blanco. Por eso se cree que a partir de 1931 empezó a popularizarse el señor Santa con estos colores. Entonces ahí tiene una imagen
hasta este día se conoce ese tipo de vehículos que usted está viendo en la pantalla, alumbrados totalmente, que están viajando por las carreteras anunciando la Navidad y llevando supuestamente el mejor producto que Santa consume, la cola. Seguimos con el árbol de Navidad. ¿Qué tiene que ver el árbol de Navidad en nuestras Navidades? ¿Qué tiene que ver el árbol de Navidad en nuestras fiestas? Ahí usted puede ver tres tipos de árboles. Tenemos un árbol natural, uno hecho con material sintético y el otro con madera. ¿Por qué? Porque las tradiciones al paso de los tiempos van a cambiar, porque el ser humano está cambiando. Entonces las tradiciones que usted y yo tenemos a la larga de los años o de los siglos van a cambiar. Lleguemos al principio de lo que es el árbol de Navidad. El árbol de Navidad se basa en un mito que existía acerca del árbol de la vida en la mitología nórdica. Entonces, vemos que aquí en la pantalla a un hombre que tiene un hacha que está tumbando un árbol. Bueno, esto fue aprovechado por un predicador, por un sacerdote que después fue llamado obispo, San Bonifacio, por allá en el siglo VIII, cuando fue a esas tierras nórdicas, Alemania, y él se dio cuenta que había un árbol en el cual ellos adoraban el nacimiento de un Dios. Entonces Bonifacio dijo, espérate, yo voy a usar lo que ellos hacen, lo voy a usar para evangelizar. Entonces tumbó ese árbol y ¿qué hizo? Trajo un abeto, un pino de hojas perennes y empezó a decirles al pueblo, este árbol no se seca, es una verdad que significa o representa a nuestro Dios, al Dios verdadero. Y de ahí empezó él a predicarles a los alemanes o a los nórdicos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que él está cristianizando una tradición que tenían los nórdicos a un Dios falso. Él dijo, espérense, hay algo más verdadero que lo que ustedes están haciendo. ¿Qué tiene que ver con esto? No se me asuste, pero recuerde que en una ocasión el apóstol Pablo entró a un templo y ahí donde estaba en ese panteón conocido, ese templo, ese panteón con los nombres de muchos dioses, muchos altares, Pablo se encuentra ahí y se dio cuenta que había un letrero que decía al Dios no conocido. ¿Qué hace Pablo? Cristianiza, toma ese nombre al Dios no conocido y se lo trae al pueblo y le dice, me di cuenta que ustedes tienen un altar al Dios no conocido. Y luego Pablo dice, eso es lo que yo te vengo a hablar. De ese Dios te vengo a hablar. Aprovechando que ya había un letrero, un altar que no estaba dedicado al Dios que tú adoras, no estaba dedicado al Dios de la Biblia, simplemente decía al Dios no conocido. Entonces Pablo que dice, lo toma y le dice, de ese te vengo a hablar. Entonces, ¿qué es lo que hace Bonifacio? Quita ese árbol y dice, espérate, yo voy a cristianizar. Y es ahí cuando empieza él a cristianizar lo que hoy se conoce como el árbol de Navidad. Así que ahí estamos, amados hermanos, y nos vamos al intercambio de los regalos. La tradición se puede remontarse hasta la antigua Roma. No se me asuste, pero aquí los romanos tenían unas fiestas saturnales, unas fiestas dedicadas al dios Saturno. En esas fiestas que se llevaban a cabo a finales de año, se ofrecían obsequios a los niños al final de las celebraciones. Hoy en día la tradición de intercambiar esos dones o esos regalos sirve para recordar que el regalo que Dios nos dio es su Hijo Jesucristo. Así que el intercambio de regalos, mire, los romanos tenían una fiesta muy grande en la cual se juntaban las familias, se adoraba al Dios de la agricultura, a este Dios mitológico romano, al Dios Saturno. Ellos adoraban, hacían sus servicios, tenían grandes banquetes
y ahí ellos empezaban a intercambiar regalos. En este tiempo también se unió la fiesta del dios Saturno, se unió con la fiesta del sol Invictus. O sea, en cuanto terminaban las fiestas saturnales, iniciaban la fiesta del sol Invictus. Fue en el año 274 cuando el emperador Aureliano convirtió en oficial el culto al sol que no había sido vencido, al dios Mitra, el sol invicto, el sol que nunca pierde, el sol invencible. Entonces, junto con todas las tradiciones romanas, adorando en las fiestas saturnales, se continuó con la fiesta del sol invictos. Y es cierto, estas fiestas se llevaban a cabo el 25 de diciembre, el día del sol invencible. Entonces veamos, la fiesta del sol invictos, el dios Mitra, se acabó mediante un edicto de Tesalónica por Teodosio I, el 27 de febrero del año 380. O sea, tenemos en el 274 al año 380, casi 100 años que se estuvo celebrando la fiesta del sol invicto. Pero cuando llega Teodosio dice, esto se acabó, porque la única religión va a ser el cristianismo. Entonces él empezó a prohibir las fiestas saturnales y la fiesta del sol invicto. ¿Qué es lo que hizo Teodosio? Se acabaron las fiestas paganas. Entonces él dijo, el 3 de noviembre del 383, dijo, el domingo es día del Señor, no es el 10 Dominicus, es el que cubre ahora el 10 Solis. O sea, el día del sol se acabó. Se está dando cuenta, algo parecido a lo que hizo Pablo. Entonces él toma ese día que estaba dedicado a los dioses falsos y dijo, basta ya, el único Dios que vamos a adorar va a ser a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces de ahí, para que tome nota, desde el 3 de noviembre del 383 se dejó de llamar 10 solis, o sea, no más día del sol. Ahora es el día del Señor. No se preocupe, no fue Constantino, no fue Teodosio quien designa o quita el día sábado para poner el día domingo para honrar al Señor. No se preocupe por eso, porque ya la iglesia primitiva, usted lo puede ver en el libro de Hechos, los apóstoles se reunían el primer día de la semana ya para honrar el nombre del Señor, trayendo a la memoria que Jesucristo había resucitado el domingo por la madrugada. Entonces, no fue Constantino, no fue Teodosio quien cambia el día sábado al día domingo. Entonces, esto lo estamos viendo ya en las escrituras. Solamente Teodosio primero lo confirma, lo reafirma para el año 383. ¿Ok? Entonces, vayamos ahora. Les decía, perdónenme, está jugando. Ahí estamos. En esa misma fiesta saturnales de las cuales les estaba hablando y el día del sol, los romanos se juntaban y tenían esa fiesta donde también, aparte de darle regalos a los niños, ellos hacían un intercambio de roles entre los esclavos y los amos. En otras palabras, los esclavos se sentaban en esa fiesta y los amos eran quienes le daban comida, eran los quienes los atendían. Y tenemos una gráfica muy explícita ahí de los romanos, cómo ellos celebraban con todo tipo de comida. Ellos también disfrutaban de juegos de azar. Ellos también disfrutaban de juegos de azar. La cena navideña, nosotros ahora nos juntamos, pero ¿qué hacemos? No estamos adorando al dios Saturno, no estamos adorando al dios Sol, sino que estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vamos avanzando. El nacimiento o el pesebre. El pesebre se llevó a cabo ya desde el siglo V, ya lo ponían el pesebre, pero fue popularizado por San Francisco de Asís, este señor, este sacerdote, por allá, él vivía entre el año 1182 al año 1206. El objetivo de Francisco de Asís era recordarle al clero las circunstancias humildes en que nació Jesús en Belén.
porque recuerde, para este tiempo el clero estaba enriquecido y estaba humillando al pueblo. Entonces Francisco de Asís le dijo, esto no es correcto. Nosotros tenemos que ver la humildad en la cual nació nuestro Salvador. Entonces se empezó a popularizar en el tiempo de San Francisco de Asís. Solo tengo que decir esto. San Francisco de Asís puso los animalitos, puso el pesebre, pero no puso al niño Dios. O sea, no puso a Jesús, no puso al bebé. Era un pesebre vacío. Así fue como se construyó el primer pesebre, sin ninguna figura humana como Jesús. ¿Okay? Las tarjetas navideñas, esto se llama moderno, porque en Inglaterra empezó un maestro a decirle a sus alumnos que escribieran algo bonito para sus familias, porque se iban a ir de vacaciones para los amigos, deseándole, y ahí ese deseo para feliz Navidad viene desde una escuela que inició la tradición de decirle a los demás, feliz Navidad, decorar con flores de Nochebuena. Bueno, esto es de ahí de México, del país de Estados Unidos mexicanos, donde la flor de Nochebuena era usada por los mexicas en sus rituales. ¿Y qué significaba? Pureza y la nueva vida de los guerreros muertos. Desde ahí es de donde viene la tradición. Ya después que llegaron los evangelizadores desde España, se empezó a usar esta flor en los hogares para recordar Nochebuena, que ya había nacido el Mesías. Celebrar posadas. ¿Quién no se acuerda de las posadas? ¿Quién no ha participado en las posadas? Las posadas son fiestas populares que se inician 9 días antes de la Navidad. Consiste en una representación del camino de San José y de la Virgen María, como se dice comúnmente, donde ellos estaban buscando hospedaje porque Jesús estaba a punto de nacer. ¿Qué se celebra en las posadas? Se cantan villancicos, se encienden velas, acaban en la casa de alguno de los participantes, donde tienen una cena, donde tienen una bebida, y es ahí para recordar cómo José y María estuvieron caminando buscando una posada. Están recordando aquel viaje, debo decir, de esta familia para que naciera Jesús, nuestro Salvador. Entonces, esta es una tradición, seguir celebrando las posadas. Seguimos las famosas piñatas que llegaron también a nuestro México con el único fin de evangelizar. Ya en México se usan las piñatas. Esta es la piñata tradicional de Navidad de 7 picos, que cada uno de los picos representaba los 7 pecados capitales. Y los evangelizadores usaban esto. ¿Qué le decían? Tomaban a una persona, le tapaban los ojos y era símbolo de la ignorancia. Y luego le daban un palo con el cual tendría que golpear a la piñata para derribar esos 7 pecados. A través de la ignorancia tenía que golpear. La gente les estaba diciendo dónde estaba la piñata. Una vez que se rompía la piñata, de adentro de la piñata el contenido eran dulces, era fruta. Entonces, con esto se estaba evangelizando al pueblo donde ellos llegaban. ¿Para qué? Para que a través de este símbolo ellos entendieran que hay pecados que hay que derribar. Entonces, la piñata es una tradición de la cual también se está tratando de evangelizar y poder encontrar, cuando se rompe la piñata, los regalos, los dones que Dios tiene. Eso es lo que tenemos. Me tomo estos 5 minutos para hablarte del significado del simbolismo. Mira, en todas las religiones, estimados, tenemos un lenguaje religioso. El aleluya, el amén, bendecido, estoy bendecido, en victoria. Ese es nuestro lenguaje religioso. En victoria, qué sé yo, todo eso, paz de Cristo.
son nuestro lenguaje religioso. Las otras religiones también tienen su propio lenguaje. Todos adoramos a una divinidad. Nosotros adoramos a nuestro Dios, otros adoran a otros dioses. Tenemos un lenguaje cultural con simbolismo religioso. Tenemos un lenguaje que usamos en cada culto. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Ese es un lenguaje cultural. Otro de ellos es cuando vamos a abrir la Biblia y vamos a leerla, que decimos, la palabra de Dios reza de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos nuestro lenguaje cultural, es parte de nuestra tradición. Tenemos un templo. Ahí en la gráfica puede ver ustedes diferentes templos. Tenemos un sacerdocio, un pastor, un rabino. Tenemos un púlpito, un lugar donde desde ahí vamos a predicar, a ministrar. Tenemos un libro sagrado. Para nosotros es la Biblia. Para otros, pues ya tienen su propio libro. Ahora tengo que explicar esta parte. El simbolismo litúrgico de todo lo que he estado hablando son expresiones simbólicas que nos facilitan para tener un encuentro con la divinidad. En nuestro caso, el pueblo cristiano, ¿qué hacemos? En nuestro simbolismo litúrgico, ¿qué hacemos? Vamos a ver el punto número 2. Vamos a seguir ahí. Levanten las manos y adoren a Dios. ¿Qué hace? Nos acerca a Dios. Levantamos las manos porque nos estamos rindiendo a Dios. Apláudanle. Algunos cristianos no están de acuerdo en aplaudir porque tienen su propio criterio. El pueblo que bate las manos, que aplaude, han tomado el texto del libro de los Salmos que dice, batid las manos, pueblos todos con voz de júbilo, alabar a Dios. Los gritos de júbilo. Da un grito de júbilo, un grito de victoria. Esos son símbolos cultuales que nosotros tenemos. Y si es una tradición que en cada culto podemos escuchar en varias congregaciones. ¿Quién vive? Eso es algo tradicional. A su nombre. Entonces esto nos acerca a Dios. La gente empieza a dar esos gritos de júbilo, pero también tenemos la danza. La danza, tenemos esos gritos, como decía el amén, aleluya, pero el centro de adoración no es el símbolo. En otras palabras, levantar la mano, eso no es lo que nos compete a nosotros. Levantamos la mano para honrar a nuestro Dios. Aplaudimos, no para sentirnos bien, sino para honrar a nuestro Dios. Gritamos para que, no para que yo quiero que todos me vean que soy un adorador. No, gritamos para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Todo simbolismo, estimado, tiene dos elementos, el significante y el significado. Lo describo. El significante es el símbolo en sí. Por ejemplo, el árbol de Navidad, la piñata, la cena, los regalos. Ese es el significante. En otras palabras, si solo nos importa el significante, entonces se convierte en idolatría. Si solamente a nosotros nos importa la piñata, entonces nos volvemos idólatras, porque ya estamos enfocados en ¿qué? En la piñata. Cuando nosotros nos enfocamos exclusivamente en el señor Santo Claus, entonces ya nos volvemos idólatras, porque ya estamos esperando a Santo Claus, como la canción que canta Luis Miguel. Este falso profeta, cuando canta la canción de Santo Claus, diviniza a Santo Claus. ¿Por qué? Porque dice que Santo Claus todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, él sabe todo de ti. Perdón, ahí ya se está idolatrando la imagen de un ser mitológico. Entonces el significante no es para adorarlo. ¿Ok? Ya tenemos el significante, ya tenemos la piñata. ¿Qué vamos a hacer ahora con esta piñata de acuerdo a las tradiciones? Bueno, vamos a ver el significado. Es el mensaje del símbolo. ¿Qué nos dice la piñata? La piñata nos dice que hay 7 pecados capitales que cuando tenemos la venda estamos en nuestra ignorancia tratando de destruir los pecados. ¿Ve? Pero cuando una vez que se rompe, no con nuestra fuerza, sino es por la ignorancia, sino a través del sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Estos son las voces de las personas que nos dicen la piñata está arriba, la piñata está abajo, tírale duro. El sacrificio de Cristo hizo posible que nosotros tumbáramos los 7 picos
venciéramos al pecado y recibiéramos los dones que hay dentro de la piñata. Espero estarme dando a entender. El significado es el mensaje del símbolo. Entonces, el significado, el significante, perdón, se me lenguó la traba. El significado en todas las tradiciones de la Navidad es una verdad espiritual que se esconde en un aspecto material de un símbolo. Así que un Santo Claus, ¿qué es el símbolo? ¿Cuál es el mensaje de ese símbolo? Regalar, dar regalos. ¿Cuál es el significado de un árbol? Recordar que Dios es eterno. ¿Cuál es el significado de dar regalos? Recordar que Dios nos dio el mejor regalo. ¿Cuál es el significado de una cena navideña? Es recordar que hay abundancia en la presencia del Señor. ¿Qué nos traemos a nuestro tiempo? Todas las tradiciones vienen de un mundo que no conoce a Dios. Sin embargo, el cristianismo a través de la historia ha ido cristianizando, moldeando, acomodando aquellas tradiciones para honrar al único Dios verdadero. Así que, amados hermanos, este es según las tradiciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros según las tradiciones? Yo lo dejo a tu criterio. Te he hablado un poquito de la tradición de la Navidad, de dónde viene esta tradición. Y puedo decírtelo ahora con mucho respeto. Perdona a los teólogos que saben más que yo, porque me atrevo a hablar de estos asuntos. Así que espero que haya traído un poco de conocimiento acerca de lo que pasó en la tradición de la Navidad conforme fueron pasando los años. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si hay alguna pregunta, escríbela ahí. Dale like a este video, comparte este video y más que nada, suscríbete a nuestro canal aquí en YouTube de ACABI, la Academia de Capacitación Bíblica. Que Dios te bendiga.